compartir es Madres Inolvidables. Madres Inolvidables. ¿Cuál es el tema? Amén. Bueno, entonces este tema nos va a llevar a relacionarnos o a recordar de pronto, a recordar algunas mamás que se ven en las Escrituras y que estas mamás hicieron algo notable para sus hijos. Vamos entonces a comenzar. Estaba pensando que no hay ningún hijo que se olvide de su madre. Creo que aunque de pronto ya haya partido, no nos olvidamos de su madre. O sea, cada uno de nosotros no nos olvidamos de nuestra madre. Tal vez alguien se haya criado lejos de su mamá, o tal vez de pronto hay casos en que no le conocieron a su mamá. Difícil eso, pero dentro del corazón no nos olvidamos de quién es nuestra madre. Igualmente no hay ninguna madre que se olvide de su hijo. A veces mamás se han desprendido de sus hijos, tal vez por las situaciones han regalado a alguien de sus hijos. Pero no hay ninguna madre que se olvide de su hijo, de su hija. En Isaías 49:15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? No se olvida, ¿verdad? Imposible que se pueda olvidar de esas experiencias tan importantes, tan trascendentales en la vida. Quisiera recordar así en pequeñas o en rápidas palabras un caso de una mujer que tuvo un hijo. Esta era una mujer joven, se casó, tuvo un hijo, pero en el asunto de la violencia doméstica se separaron. Él fue a la escuela y robó a su hijo, se robó al hijo. Ella lo buscó y luego supo que el ex esposo se lo llevó a los Estados Unidos. Después de un tiempo ella viajó para buscarlo. Fue muy difícil encontrarlo en un país tan grande. Y pasaron muchos años, como 25 años, y ella lo seguía buscando. Entonces para ese tiempo él ya debía haber estado de unos 30 años. Ella encontró una persona que podía investigar a través de las redes sociales. Entonces le dio las características del joven que buscaban: el nombre, la edad, las circunstancias de la desaparición, el lugar, el país, el nombre de su padre y su madre. Durante varios años supo de varios casos similares. Mientras él estaba haciendo esa investigación por las redes sociales, hubieron varios casos similares. Cumplían muchas características, pero no todas. Finalmente, este investigador, se comunicó con una persona que cumplía todas las características: nombre, edad, circunstancias de la desaparición, lugar, país, el nombre de su madre y de su padre. Y propusieron un encuentro. Él viajó desde otra ciudad y ella, es decir, su mamá, lo esperó en la parada del tren. Ella estaba mirando la gente que bajaba del tren, bajaban, y ella vio a un hombre que bajaba de ahí. Y ella no dudó que él era su hijo. No le había visto por tantos años, pero ella sabía que él era su hijo. Y cuando él la miró, también él supo que ella era su madre.
se encontraron. Ese fue un feliz encuentro. Entonces, en realidad, la madre no se puede olvidar de su hijo ni botarlo así. Y tampoco el hijo se puede olvidar de su madre. Entonces, las madres son inolvidables. Y yo quisiera referirme a unas madres aquí en la palabra, en las Escrituras. Me voy a referir a la viuda de Sarepta. Tal vez algunos nos hemos impresionado de la fe de esta mujer. Y en Primera de Reyes, el capítulo 17, desde el versículo 8, se habla, dice, vino luego a él, es decir, al profeta Elías, le vino una palabra de Jehová. Y le dijo, estoy en Primera de Reyes 17, si usted me sigue, el versículo 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda de que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Vemos que era una situación difícil la que estaba pasando Israel. Y en la parte de Israel, parte norte, en la parte de Galaad, estaba reinando Acab, que era un rey impío. Y por causa de estas impiedades que él hacía, él dejó al Dios vivo y se dedicó a adorar a los ídolos. Y también les construyó templos a los ídolos. Y entonces eso provocó ira al Dios de Israel, al Dios vivo. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Israel estaba con un juicio encima. Dios había, a través de un profeta, había enviado un juicio de sequía. No había agua por 3 años. 3 años que no había agua, es terrible. Es terrible, y eso que no había plantas hidroeléctricas en ese tiempo. Entonces, hermanos, estaban en sequía y no había ni comida ni agua para beber. Y entonces vino la palabra al profeta Elías y le dice, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se fue y llegó a Sarepta de Sidón, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda estaba recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Recuerde, estaban en sequía, no había comida, no había agua. Algunas personas habían guardado un poquito de agua y estaban ya sobreviviendo con un poquito de comida, porque todo había quedado en la ruina, porque ya iba por meses la sequía y entonces todas las raciones alimenticias estaban escaseando y también el agua. Llega el profeta allá, entonces, pero él llegó por una orden de Dios, porque Dios le dio esa palabra. Vete a Sarepta de Sidón y dice, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces, cuando el profeta le encontró a esta mujer, le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Cuando ella escuchó de traerle un poco de agua, ella fue, ya no pidió explicación. Pero cuando le dijo, te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano, entonces ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora
recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. La situación era grave y ella apenas tenía un poco de agua, tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Y ahora entonces recogía por ahí, por el campo, por algún lado, aún en la calle, recogía unos leños para entrar y preparar ese poco de harina. Y entonces dice ella, yo iba a preparar esto para que comamos con mi hijo y de ahí sí ya no tenemos nada y vamos a morir. Vamos a dejarnos morir. Así como otros han muerto, ya nos tocó el turno. Entonces vamos a comer eso y vamos a dejarnos morir. Y hermanos, Elías le dice estas palabras en el versículo 13, no tengas temor, como has dicho, pero hazme a mí primero. Hermanos, ¿qué se puede decir? Qué difícil esta petición, porque el profeta, siendo de ser considerado, siendo de tomar en cuenta la situación de esta mujer, lo que le dice es a ella, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello. Hazme una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Escuche lo que le está diciendo. Dame a mí lo que tú tienes para poder sobrevivir un rato más. Dame a mí primero. Dame a mí primero. No te sirvas tú primero, sino dame a mí primero. Y lo que le dice es, después harás para ti y para tu hijo. Pero sabe que lo que el profeta le está pidiendo es prácticamente el recurso que ella tenía para poder existir. Ella estaba con la esperanza, como había dicho, de cocinar ese poco de harina y entonces comerse con su hijo y dejarse morir. Un rato más de vida, nada más. Pero viene el profeta y le dice, dame a mí primero. Tal vez si uno pensaría hasta ahí la historia, uno podría decir, qué hombre más aprovechador. Este hombre abusivo, en vez de ayudarle a esta mujer viuda, se aprovecha de lo poco que tiene. Pero ¿qué es lo que dice? Era un profeta de Dios. Amén. Y de pronto el profeta de Dios puede venir con algo absurdo. Pero si viene de Dios, Dios es el Dios de los milagros. Amén. Entonces, fíjese que él le dice, hazme para mí primero una pequeña torta y después harás para ti y para tu hijo. Esto es lo que le dice a continuación, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Una promesa tremenda en medio de una necesidad tremenda. Según la necesidad, hermanos, es la promesa cuando nosotros tenemos fe. Amén. Si es que nuestra necesidad es muy grande, la promesa y la respuesta es muy grande. Y eso era lo que necesitaba esta mujer. Y entonces Elías le dice, no tengas temor. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Y entonces, fíjese que ella creyó esta promesa que Dios estaba dándole. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de Israel. Recuerde, necesidad en todo alrededor,
gente muriéndose de hambre y de sed. Y Dios le da esta promesa a ella: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Y ella creyó. Gloria a Dios. Creyó por sobre lo que sus ojos veían, por sobre la necesidad que ella tenía, por sobre la provisión limitada, escasa que ella tenía. Ella miró la promesa que Dios le dio. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de Israel. Gloria a Dios. A veces nosotros pensamos, ella tenía por quién vivir, tenía a su hijo, pero prácticamente no había recursos para vivir, y entonces ella con su hijo estaban como dispuestos a morir, porque la gente estaba muriéndose ahí alrededor. Entonces ella corrió el riesgo de morir y entregarle, y en realidad ella iba a morir, pero ella corrió el riesgo de morir más pronto, dándole esa última porción que tenía, dándole al profeta Elías. Y entonces ella creyó y entregó prácticamente sus, se puede decir, sus recursos para poder vivir un rato más, le entregó al profeta. Y hermanos, Dios le había dado esta promesa, y por la fe ella fue valiente. Ella fue valiente para decidirse: te doy, profeta. Y yo corro el riesgo de morirme si no tengo nada que comer. Si iba a morir de todas maneras, pues ya, ok, te entrego la ración que yo tengo. Entonces le dio al profeta, pero aquí había la promesa de Dios. Y entonces ella creyó la promesa y tuvo la bendición para ella y sus hijos. Y su hijo, solo un hijo. Hermanos, ella fue valiente. Muchas mujeres son valientes para creerle a Dios y ver bendición para ellas mismas y para sus hijos. Las madres, muchas madres son valientes para creerle a Dios valientemente y entregar, tal vez así como esta mujer, lo que era el sustento suyo, correr el riesgo. No solamente correr el riesgo, sino más bien entregar sus horas de vida para que el profeta se sirva. Y entonces, hermanos, tuvo para ella la bendición y también para su hijo. El versículo 15 dice: ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Gloria a Dios. Una mujer valiente, una madre valiente. Y dice: la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ahora, sucedió algo en este tiempo. El versículo 17 nos cuenta, dice: después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Fíjese, la gente se moría de hambre y ellos tenían comida. Y ellos tenían comida porque había milagros día a día, día a día. Iban a la tinaja, tenía harina. Cogían la harina, quedaba vacía la tinaja. Iban al siguiente día a ver la tinaja, había harina. Y iban al frasco del aceite. Terminaban en el día, iban al siguiente día, había aceite. Y por muchos días vivieron de esa manera. Y entonces había gente muriéndose, pero ellos estaban viviendo de la gracia de Dios. Pero el hijo se enfermó.
Dice que ya el hijo estaba tan enfermo que no quedó en él aliento. Estoy en el versículo 17. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Fíjese lo que le dice al profeta. En esa circunstancia en que estaban muriendo la gente por hambre, pero ellos estaban bien. Pero ahora viene otra situación de enfermedad y entonces el hijo se moría. Y ella le reclama prácticamente al profeta porque habiendo recibido bendición para sobrevivir en la situación de hambre, pero ahora viene la enfermedad. Y le dice: ¿qué tengo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Entonces ella pensó que como el hijo iba por la enfermedad y no por la circunstancia de la sequía, su hijo estaba muriéndose, ella le dice: has venido a mí a traer a memoria mis iniquidades. Entonces era como que ella sentía que Dios le estaba confrontando con sus iniquidades y por eso iba a morir su hijo. Y entonces el profeta le dice: dame acá tu hijo. Y lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, lo puso sobre su cama y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Él en verdad vio el milagro para que la viuda y el hijo sobrevivan, pero ahora por la enfermedad el hijo se había muerto. Y entonces el profeta Elías va a Dios y le dice: aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Él se tendió sobre, debe haber sido un hombre pesado, y se tendió sobre el niño. Y entonces dice que se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y dice el versículo 22, Jehová oyó a Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Entonces ella vio el milagro de provisión, pero ahora también está viendo el milagro en la vida de su hijo. Hermanos, por ponerle a Dios en primer lugar, por ser una madre valiente, que en realidad entregó tal vez un momento más de vida, pero le dio al profeta, eso significa honrar a Dios. En primer lugar, honrarle a Dios. Cuando ella le honró a Dios, entonces Dios abrió las puertas para los milagros. Amén. Una madre valiente. Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso a las madres valientes. Las madres son valientes. Amén. Ahora vamos a Lucas el capítulo 1, el versículo 26. Aquí vamos a ver a María, la madre de Jesús. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. ¿Quién era? Ella era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida. Yo voy a ir un poquito rápido, ¿sí? Y el versículo 29, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras. Y el ángel le dijo: María, no temas,
porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y entonces en el versículo 38 dice: María, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Bueno, era una joven y estaba ya desposada. Una joven virgen, ya desposada con un varón que se llamaba José. Ya estaba comprometida, habían hecho el compromiso de pronto con intercambio de aros. El compromiso ya estaba dado. Solo faltaba la ceremonia del matrimonio en las casas de sus padres. Pero ya estaba desposada. Y dice que entonces se apareció ese ángel y le dio esta noticia. Dice: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y ella le dice al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Bueno, en primer lugar, era una joven sensible a Dios, oraba a Dios, y ella entendió que ese ángel venía de parte de Dios, y entonces ella recibe esa palabra. Y el argumento que ella tiene es: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo voy a tener un hijo si no conozco varón? Y el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo iba a ser sombra y ella iba a recibir el momento de engendrar el bebé de parte del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo hace sombra, su presencia le tocó y el santo ser se comenzó a formar y su nombre es Jesús. Entonces, ya cuando ella escucha eso, lo que dice es: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, hermanos, ella era una joven valiente porque estaba dispuesta a lo que quiera, lo que venga, con tal de hacer la voluntad de Dios. Porque ella dice: he aquí la sierva del Señor. Cuando se habla de siervas o de siervos, se refiere a personas que le dicen a Dios: Señor, tú eres el dueño de mi vida, tú eres mi patrón, yo soy tu esclavo, soy tu siervo, yo estoy rendido a ti, dime y yo hago lo que tú me dices. Entonces ella dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En el Evangelio de San Lucas mismo, en este capítulo que estamos, capítulo 1, Lucas el capítulo 1, en el versículo 46, aquí María había ido a visitar a su prima y entonces ella confiesa estas palabras. Este es como un canto que hace María engrandeciendo a Dios. Aquí dice en Lucas el capítulo 1, el versículo 46, María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Primera cosa que podemos ver aquí es que ella era una mujer rendida a Dios y que le podía honrar a Dios y engrandecerle a Él. Entonces ella dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella reconocía que Dios es el Salvador. Y Jesús, pues cuando vino,
vino de parte de Dios para ser el Salvador. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Entonces ella se regocijaba en Dios. Hermanos, hay tantas personas que se equivocan cuando le ponen a María como Salvadora. Pero ella misma está aquí reconociendo que Dios es su Salvador. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Mire cómo se considera ella y toma con humildad este privilegio tan extraordinario, tan exclusivo, tan particular. Hermanos, es un privilegio sobre una persona nada más en todas las edades de la tierra. Es un privilegio, una exclusividad tan grande. Hermanos, a veces nosotros tenemos algún privilegio, ya nos sentimos, ay, los que somos de los mejores, y nos sentimos orgullosos porque pensamos que sí, Dios ha escogido personas de calidad como yo. Nos ponemos tan alto, hermanos. Hermanos, pero aquí lo que dice María, ha mirado la bajeza de su sierva. Y pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación. Y allí se quedó María como 3 meses allá con su prima Elizabeth. 3 meses. En 3 meses de pronto ya se le veía que tenía un bebito en el vientre y ella regresa así a Nazaret, hermanos, allá al campo. Y hermanos, allá se dan cuenta los vecinos. ¿No le ves a María? Se fue al campo y ya viene con barriga. Y esa noticia le llega a José. José, ni te cuento, José. Qué pena que me da, José, contarte esto. Pero no hay otra, no tengo otra que hacer. Te cuento, le vi a María con barriga. En serio. Y entonces José fue a mirarla, tal vez le miró de lejitos así. ¿Qué me hiciste, María? Y entonces, en Mateo el capítulo 1, el versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Entonces, lo interesante y también se puede decir extraordinario de María es que ella, cuando volvió y ya volvió embarazada, ya se veía que estaba embarazada, no corrió a dar explicaciones a nadie. Ella no corrió a explicarle a José qué es lo que había pasado, no. Ella dejó su defensa a Dios. Amén. Esas son las mujeres valientes. Y aquí vemos a María, mamá de Jesús. Jesús estaba en el vientre. Ella era también una joven valiente. Y entonces ella corrió todos los riesgos. Que le apedreen por haber cometido fornicación, que le abandone José y que le declare delante de los jueces, y entonces que los jueces ordenen lapidación. Y entonces, hermanos, ella estaba con todas esas situaciones de riesgo, pero ella no corrió a explicar a nadie, porque sabía que Dios estaba en control de todo. Amén. Y entonces vemos que
Dios mismo hizo la obra y le habló en sueños a José. Le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Entonces ella es la mamá de Jesús. Dice el versículo 24: despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esta parte nos muestra de que José le respetó a María embarazada. Dice que no la conoció, le respetó, hasta que dio a luz a su hijo primogénito Jesús. Y entonces vemos, hermanos, que cuando el bebé nació, ella sabía qué nombre le tenían que poner, porque ya el ángel le había indicado. Vemos aquí, entonces aprendemos de ella como una mujer valiente, una mujer que no corrió a defenderse a sí mismo, porque ella estaba dependiendo de Dios. Ella estaba sirviendo al Señor. El que le sirve al Señor no tiene que andar defendiéndose a sí mismo. No tiene que andar corriendo de un lado a otro buscando quedar bien con nadie, sino, hermanos, simplemente cumplir la voluntad de Dios. Amén. En Lucas el capítulo 2, el versículo 34, aquí vemos cuando Simeón, un hombre anciano que estaba en el templo, dice aquí desde el versículo 33, José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y esto muestra que María debe haber sufrido bastante o mucho por lo que le pasaba a Jesús, su hijo. Una espada traspasará tu misma alma. Ahora, hermanos, en verdad que si bien María es la madre del cuerpo físico del Señor Jesús, pero Él es hijo de Dios. Y en Juan capítulo 19, el versículo 26, dice aquí la palabra que Jesús, estando en la cruz, María y otras mujeres estaban delante de él. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después le dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hermanos, este es el momento en que la función de María como madre se termina. Jesús, cuando vio a su madre, hasta ahí es reconocida como a María como madre, y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, le dijo a María su madre: mujer, aquí se acabó su función de madre. Eso es lo que yo le estoy diciendo, hermano. No estoy leyendo esa parte. Pero aquí lo que dice es, le dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Entonces, hermanos, desde ese momento se acabó a María su función de madre. Y ahora era una mujer como cualquier otra de las mujeres. Claro que ella fue una mujer especial que Dios utilizó para traer al Salvador aquí al mundo, pero aquí se acabó su función y el Señor Jesús mismo le llama mujer. He ahí tu hijo, le dice a Juan, y después le dijo al discípulo: he ahí tu madre. Amén. Mujer, he ahí tu hijo. Hasta aquí, hermanos, nosotros podemos ver que
María fue una mujer fiel, amando a su hijo, sintiendo sus aflicciones, acompañándole en sus viajes, pero tuvo que terminar ahí sus funciones también y punto final. Cuando le recuerdan ahora a María como madre de Jesús, no estamos en la palabra, no estamos en lo preciso. En realidad María fue madre de Jesús, no es hoy madre de Jesús. Entonces su función se terminó, hermanos, pero una mujer valiente, una mujer que inspira, una mujer especial que Dios la eligió para poder ser mamá de nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Quiero referirme a una mamá, en pocas palabras, en Primera de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 3. El apóstol Pablo está hablando esto, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe que tenía Timoteo, primeramente había habitado, esa fe había habitado en su abuela Loida y después en su madre Eunice. Y Pablo llama a esta fe una fe no fingida, es decir, una fe auténtica, verdadera, real en el Hijo del Dios vivo. Y esta fe llevó a Eunice, la mamá de Timoteo, a enseñarle a Timoteo con su vida, no solo con palabras, sino con su vida, la realidad de Jesucristo, la realidad del cielo, la realidad de la salvación. Y entonces hubo un joven entregado, un joven comprometido, un joven siervo de Dios llamado Timoteo, por el ejemplo de la fe de su madre y también de su abuela. Hermanos, hermanas, son mujeres de ejemplo, son madres inolvidables. Por favor, cierre sus ojos un momentito. Padre Celestial, en este día que estamos celebrando el Día de las Madres, queremos agradecerte por mujeres valientes que han sido comprometidas contigo, Señor, que no les ha importado su propia vida y que lo han entregado todo por ti primeramente, Señor. Han sido madres, pero han sido madres que han dejado una herencia ejemplar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús.